Buenas noches. Nosotros vamos a hablar sobre la implementación del modelo de grupos relacionados con el diagnóstico asociados y el CAS-MIX. Nosotros quisimos implementarlo en la Fundación Infantil de Bogotá. Mi grupo está conformado por Leonardo Pérez Molina, Pamela Martínez Ovalle y quien les habla, Julia Andrea Betancourt. Entonces, como introducción, debemos tener en cuenta que a través de los tiempos, las instituciones prestadoras de servicio de salud han pasado por diferentes formas de poder medir su producto. Los hospitales han sido afectados por las nuevas formas de gestión hospitalaria y también por la implementación del marco regulatorio que las clasifica como empresas de servicios de salud. Entonces, para que un sistema de salud sea eficiente en la gestión de sus recursos y efectivo en esa prestación del servicio, debe saber medir el producto hospitalario. Esto se refleja en la atención médica del paciente y en una mejora de la salud como tal del paciente. Entonces, como ya nombré, los servicios de salud son empresas de servicios con una función de producción. Esa producción nos va a dar como resultado un producto hospitalario. Ese producto hospitalario es de difícil y complejo de medir debido a que los productos están en función de las características de cada paciente y estos son dirigidos cada uno de ellos por un profesional de salud distinto, lo cual conlleva a un sinnúmero de posibilidades y resultados en la atención de los servicios de salud. Entonces, ante la dificultad ya expresada sobre la medición del producto hospitalario, que se debe principalmente a la heterogeneidad de su naturaleza y dependencia del paciente en sí, se buscó implementar un modelo, el cual es el de grupos relacionados con el diagnóstico y el CAS-MIX, para poder lograr esa homogenización de los pacientes, mejorar la calidad de los servicios de salud y poder generar un sistema de referencia de costos. Entonces, como observamos en las imágenes, pues acá nos va a dar como 1 millón de datos codificados y pues con este modelo se quiere clasificar esos datos y codificarlos en grupos más pequeños. Esto se hace de acuerdo pues a sus características que tiene cada paciente y las similitudes. Entonces, ¿qué son los grupos relacionados eh, por el diagnóstico? Entonces, su diseño y desarrollo comenzó a finales de los años 60 en la Universidad de Yale. El motivo inicial por el cual se desarrollaron fue para analizar la calidad de la asistencia médica y la utilización de los servicios en el entorno hospitalario. Entonces, este modelo que busca, este busca la gestión que generar que el producto sea aún más operativo, agrupando a los pacientes en casos o clases. Esta clasificación se tiene que tener en cuenta las características clínicas y los procesos de atención que sean similares. Con esto, pues se puede lograr esa homogenización de los pacientes. Entonces, nosotros tenemos presente que cada paciente es único, pero ciertos grupos de pacientes pueden atribuírsele ciertas características similares en cuanto a su condición demográfica, a su diagnóstico o a nivel terapéutico. Y con esto, pues poder medir cuáles son los recursos en la atención de cada paciente. Entonces, como observamos en las imágenes, pues acá lo que hace es agrupar a los pacientes de acuerdo pues a sus características y con eso pues mirar el consumo de recursos que cada paciente tiene. Entonces acá tenemos un ejemplo en el cual pues primero tenemos que obtener lo que son los datos. Esos datos clínicos se obtienen a partir pues de la historia clínica. Se tienen ciertos diagnósticos y también tratamientos y acá nos van a generar ciertos códigos combinados. Inicialmente pues nos genera más de 14.000 códigos y ya implementando ese proceso de clasificación lo podemos disminuir en menos de 1.000 grupos. Entonces, esta clasificación lo que hace pues es disminuir la cantidad de datos y clasificarlas de acuerdo a sus características de cada paciente. Entonces, después de haber obtenido los datos, lo que vamos a hacer es implementar lo que es el CAS-MIX. El CAS-MIX se refiere a la diversidad o la composición de los pacientes tratados en un centro de salud. Entonces, este nos refleja la demanda de consumo de recursos que los pacientes imponen a la institución. Esto quiere decir que los pacientes que reciben atención y que requieran mayor uso de los recursos, pues
Por consiguiente, pues van a generar un costo asistencial más alto. Entonces, pues se va a determinar, pues obviamente, de acuerdo a a cada caso de cada paciente y de acuerdo, pues, a su tratamiento, a su pronóstico, el nivel de recursos que se tiene que utilizar. Bueno, la institución prestadora de salud que nosotros elegimos fue la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Elegimos esta institución porque pues es una institución que trata enfermedades de alto costo y de alta complejidad. Pues este complejo hospitalario de alto nivel se distingue por su enfoque en la atención de diferentes patologías, como ya les dije, de alta complejidad, particularmente en el ámbito de las especialidades cardiovasculares y en la realización de diferentes procedimientos quirúrgicos de trasplante. Esta institución presta servicios tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. También es importante resaltar que pues es muy bueno que esta institución aplique este modelo, ya que atiende más de 30.000 pacientes anualmente, incluyendo pues alta complejidad internacional. Esta es una fundación reconocida internacionalmente. Por lo mismo, por el nivel tan alto de, pues, de atención a diferentes usuarios, en el año 2019, este hospital de alta complejidad contaba con 337 camas, 6 unidades de cuidado intensivo, 10 salas de cirugía, 1.000 médicos, 850 enfermeras y ofrecía 53 especialidades médicas con diferentes énfasis pues, en alta complejidad para tratar las diferentes patologías de los usuarios. Como criterios de aplicación, entonces tuvimos en cuenta pues que hoy en día la actividad hospitalaria se viene expresando de forma, o sea, en forma de diferentes parámetros, ya sea como número, consultas, número de estancias hospitalarias, número de urgencias atendidas en cada una pues de las prestadoras de salud. En este caso pues sería la Fundación Cardioinfantil, que es la que nosotros elegimos, pues las cuales son de fácil obtención. Sin embargo, pues en la práctica de pronto a veces hay ciertas fallas. Por lo mismo, de pronto es un poco difícil practicar este modelo en Colombia, ya que las diferentes bases de datos que tienen las diferentes instituciones prestadoras de salud, pues no cuentan con los diferentes recursos tecnológicos o no son realmente tan altas o tan complejas para almacenar diferentes datos o tantos datos de tantos pacientes con, pues, con alta complejidad en sus patologías. Entonces, pues por eso mismo, de pronto sí vimos ahí la dificultad de, pues, de practicar este modelo, pero es en Colombia en general. En cuanto a los criterios de aplicación, entonces pues es muy importante resaltar la medición de la productividad y y la eficiencia en el uso de los recursos. Es decir, pues qué tan bueno es pues atender cierto tipo de pacientes, dependiendo pues la complejidad de su enfermedad, la necesidad y pues la instancia hospitalaria que tenga y cuáles son esos recursos que utiliza un paciente y, o sea, como que diferencian un paciente de otro, cómo esta institución prestadora de salud puede tener como ese orden de cuánto estoy utilizando con este paciente y qué me está generando para el hospital. Generar también una mayor de homogenización de los pacientes y calcular la demanda de consumo de recursos de los pacientes, pues que impone la institución. Para el proceso de aplicación, entonces, pues este se hace mediante un proceso de codificación, agrupación y análisis de datos. Es importante destacar que la calidad, pues, de estos datos introducidos, que son los que vamos a obtener de las diferentes historias clínicas o, pues, de la atención que le vayamos a dar a los diferentes usuarios, entonces, pues, depende realmente del impacto directo, pues, de la calidad del análisis. Todo esto depende de qué tan buenas bases de datos tenemos para poder hacer un buen análisis de los mismos. En cuanto al proceso de aplicación, entonces la Fundación Cardioinfantil debe contar con un programa de implementación, el cual es importante que considere la infraestructura, los diferentes recursos humanos y el equipamiento informático, ya que pues para poder hacer una buena recolección se necesita un buen desarrollo del Departamento de Tecnologías de Información. Como ya les dije,
todas estas bases de datos son esenciales pues en una entidad prestadora de salud y pues realmente para poder aplicar este modelo lo más esencial es como tener como un poco de orden en cuanto a la recolección de esos datos. Para el proceso de aplicación de los grupos relacionados por el diagnóstico y el case meets, se adquiere herramientas de software para generar la recolección de datos clínicos, administrativos y diagnósticos de procedimientos y procedimientos. Dentro de este proceso encontramos el procedimiento, es decir, los pasos consecutivos para ir recopilando pues, la información. Y dentro de eso encontramos la historia clínica, que si bien es cierto la hoja de alta, como dice coloquialmente, pero pues su nombre variaría dependiendo de la institución en la que nos encontremos. Encontramos el CMDB, que agrupa los siguientes datos, los cuales son el nombre, la edad, el sexo, la fecha de ingreso y la fecha de egreso del servicio. Encontramos una codificación diagnóstica de principal y secundaria de comorbilidades y complicaciones con base a la clasificación internacional de enfermedades, décima edición. Respecto a los procedimientos, estos datos los encontramos utilizando la clasificación internacional de enfermedades, novena edición, y pues con su connotación dentro de la herramienta del MC. Y finalmente, la agrupación en el GRD, que es la abreviación de la herramienta, pues se valida de acuerdo al 3M. ¿Qué es el 3M? Pues es un sistema de clasificación poblacional pues que busca finalmente con la recopilación histórica y demográfica de un paciente generar una agrupación, simplificarlo para adecuarlo a determinados fines, para este caso sería el clínico. Ahora bien, una vez realizada la recolección de los datos, evidentemente viene la etapa final, que es, generar una clasificación dentro de la cual cada paciente se encontrará relacionado de acuerdo a la homogeneidad, digámoslo de cierta forma, de las características respecto a otro paciente. Con esto, pues, evidentemente, evidenciamos lo que es el consumo de recursos, eh, las características del ingreso, entre otros datos esenciales que ya comentaban mis compañeras anteriormente, lo cual va a permitir separar millones de datos o de cierta forma miles de datos de diferentes pacientes y unirlos creando grupos dentro del cual se encuentren casos similares, es decir, tanto del diagnóstico como de los procedimientos, como los rangos de edad, entre otros. Finalmente, con esta agrupación, con alto grado de probabilidad, dependiendo de la calidad también de los sistemas de recolección de datos, pues se logrará la homogenización y esto nos permitirá establecer proyecciones o sistemas de costos y gastos más coherentes con la realidad y que la proyección apunte con gran grado de certeza que ese tipo de grupos generarán determinado consumo de tecnologías y servicios en salud y asimismo producirán X rentabilidad en el mejor de los casos. Tenemos un ejemplo en cuanto a que involucra la mayor complejidad de la metodología del case mix y entre esos elementos que pues genera mayor complejidad está pues la gravedad de la enfermedad, la mayor dificultad del tratamiento, pronóstico pues no tan alentador y el hecho de que se involucre una necesidad mayor y un compromiso muchísimo más fuerte respecto al personal asistencial, es decir, en el acto como tal, en el acto médico y lo que involucra las actividades complementarias del resto del equipo. Finalmente, podríamos concluir que la aplicación del modelo GRD y el Case Mix en la Fundación Cardioinfantil, pues les permitirá, ¿no? Porque aquí, como menciona nuestra compañera Pamela, es difícil aplicarlo en Colombia, pero pues
En el mejor de los casos, si existiera la posibilidad de que dicha fundación lo aplicara, pues evidentemente al mejorar sus sistemas de costos, le permite tomar decisiones muchísimo más prudentes en cuanto a la forma de intervenir, los recursos a destinar y también respecto a cómo podrían ofrecer sus servicios a las entidades responsables de pago, específicamente en el sector salud. Y bueno, y de acuerdo a todo ese sistema que tenemos de afiliaciones y de los distintos regímenes, sean subsidiados, contributivos, del régimen especial, entre otros. También podríamos mencionar que esto no tendría sentido si desde el punto de la gerencia estratégica no se lograran formular políticas y pasos a seguir en cuanto a la optimización de los recursos utilizados basados en datos y hechos concretos, o en evidencia, mejor dicho, que es lo que le permitiría esa herramienta de dicha fundación. Todo esto para concluir de que siendo el paciente, específicamente para el caso de Colombia, el centro de la atención, pues lograríamos mejorar la calidad de los servicios, satisfacer la demanda de acuerdo a la situación georreferencial que presente y asimismo ante una homogenización de los pacientes, evidentemente podría el sector buscar tener una parametrización muchísimo más coherente con la realidad que vive la población y respecto a situación socioeconómica y también cultural. Muchísimas gracias.